Existen muchos clásicos de fútbol en el mundo, unos más mediáticos que otros, algunos más tradicionales, otros ya olvidados y otros de tan recientes que muchos se niegan a llamarlos clásicos. Pero si hay un partido violento, ideológico, que involucra una lucha de clases, de barrios y que marca una rivalidad irreconciliable, es el derbi capitalino Roma contra la Lazio. Hola amigos, amigas, les traemos una nueva entrega de nuestra reciente sección de clásicos por el mundo. Te invitamos a que veas las dos primeras entregas del Real Madrid contra el Barcelona y a que nos dejes tus comentarios sobre lo que te parece este video y qué otros partidos quisieras que abordáramos. Por lo pronto, comenzamos. Roma-Lazio quizá no sea un juego tan mediático, es más, ni en Italia pareciera tan importante fuera de la capital. Pero sin duda es un juego explosivo para los romanos, es la fecha más importante en su agenda deportiva. La semana previa al partido existe todo un ritual donde hay una hostilidad abierta entre los fanáticos de los dos equipos. Tifosis romanos, como se les dice en italiano, van a bares y negocios de los tifosis de la Lazio a molestarlos verbal y físicamente, y viceversa. Las semanas posteriores al partido, los tifosis del equipo ganador tienen el privilegio de burlarse del rival hasta el cansancio. Pero, ¿de dónde surgió ese odio? ¿Simplemente es una cuestión regional? Mostraremos en este video las razones históricas de este derbi. Todo comenzó cuando nació la Sociedad Deportiva Lazio, o SS Lazio, en el año 1900. Los fundadores, habitantes de las colonias burguesas de Roma, decidieron crear el deportivo para que los ricos de la ciudad tuvieran donde hacer deporte sin mezclarse con las clases bajas romanas. De tal manera que el equipo, en el momento de nacer, ya tenía un distanciamiento con la mayoría de la sociedad romana. El hecho que eligieran el águila imperial, representante del imperio romano, en lugar de la famosa Luperca, que dice la leyenda fue la loba que alimentó a Rómulo y Remo, tampoco ayudó al club. La loba es el símbolo histórico de la ciudad porque marca la leyenda de su propia fundación. Los colores fue otro factor de odio a la Lazio, porque utilizan el azul celeste, símbolo del imperio romano, en lugar del rojo y amarillo, color tradicional de la República Romana. De tal manera que la Lazio, además de burgués, nació con aire imperial, contrario a la tradición republicana de los ciudadanos de Roma. Y el elemento más importante, el nombre, Lazio en lugar de Roma. Los fundadores justifican la decisión para, según ellos, abarcar un mayor número de aficionados, no solamente en la capital, sino en toda la región de Lazio. Pero esto generó el efecto contrario, porque realmente perdió a los aficionados romanos, tanto así que se dice que de cada 10 habitantes, solamente 2 le van a la Lazio en Roma. No existe un dato que rectifique esta afirmación, pero lo que sí es seguro es que antes de la fundación del equipo Roma, en los juegos de la Lazio se veía el estadio lleno, pero para apoyar al equipo rival. Nos dice el especialista Antonio Girelli sobre la Lazio que sus exhibiciones eran disturbadas por los habitantes de Borgo y Prati, dos colonias pobres de Roma. Constantemente les tomaban el pelo a los señoritos y les jugaban bromas atroces, como aquella de disimular el balón con un cuchillo. Por su parte, la Roma nació en 1927. Su símbolo es Luperca, sus colores son rojo y amarillo, y su nombre es AS Roma. Así como la Lazio nació odiada por la sociedad romana, la Roma se convirtió en el equipo más popular de la ciudad, de tal manera que el derbi nació justo con el nacimiento de los romanos, porque este representó a los obreros de la capital, a los rojos, mientras que la Lazio a la burguesía romana. La afición de la Lazio quizás sea la más radical de la derecha europea, incluso en algunos sectores se le llama el equipo de Mussolini, pero durante el régimen fascista el equipo no trascendió. Inclusive su único gran referente de la época fue Silvio Piola, quien era estrella de la selección italiana bicampeona del mundo. La Azzurra fue el verdadero equipo de Mussolini, y su manejo fue totalmente ideológico en pro del fascismo, tema que trataremos en un video más adelante. Irónicamente, la Roma fue más exitosa durante el régimen de Mussolini, e inclusive logró su primer scudetto en 1941, ya en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Y entonces, cuándo el derbi capitalino tomó tintes ideológicos? Esto sucedería en los años 70, cuando comenzaron a aparecer los primeros grupos neofascistas en el estadio de la Lazio. Los miembros de sus clubes de apoyo eran seguidores de las ideas del ideólogo neofascista Julius Evola, e incluso algunos militaban en otras asociaciones neofascistas como Nuevo Orden. Aprovechando que la Lazio fue campeón en la temporada 1973-74, el Curva Nord creció y entraron los primeros grupos neofascistas organizados a la porra,
como el caso de los Boys, quienes tenían influencia de la porra neofascista del Inter de Milán. Coincide la aparición de estos grupos neofascistas en el fútbol italiano con el surgimiento de varios grupos terroristas neofascistas en toda la península itálica. Durante la década de 1970 se cuentan varios atentados terroristas que cobraron varias vidas, la inmensa mayoría de ellos atribuidos a grupos de ultraderecha italiana. Justo en uno de los años más violentos surgió el grupo más politizado de la Curva Nord, Viking. Pudiera decirse que este grupo ejerció terrorismo dentro de los estadios de fútbol. Usaban explosivos, armas blancas y de fuego, provocaban peleas contra la policía y contra otros tifosis, especialmente los reconocidos como de izquierda. Invadían el campo y al terminar los partidos violentaban al público en general alrededor del estadio. Por su parte, en la cabecera sur, la de la Roma, se vivía otra historia. Su primer grupo organizado surgió en 1967, los llamados guerrilleros de la Curva Sud, con una tendencia ideológica de izquierda. Y en 1972 surgieron otros dos grupos, pero el crecimiento definitivo se da en 1977, cuando todos los grupos se unen a los Panteras y a la Fosa de Lobos, por lo que cambian su nombre por Comunidad Ultra Curva Sud. En ambas cabeceras del estadio, la ideología ya se asomaba, mientras que los tifosis de la Lazio mostraban pancartas y letreros con la imagen de Mussolini y símbolos fascistas como el gladio, el hacha de doble filo y las cruces celtas. Los tifoses romanos mostraban el rostro del Che Guevara, banderas cubanas y palestinas, así como símbolos con la hoz y el martillo soviéticos. Ya no solamente se trataba de los barrios bajos contra las colonias burguesas, ahora era socialismo contra neofascismo. Y como si no faltaran más elementos, durante el derbi del 29 de octubre del 79, el tifose Lazial Paparelli murió a causa del golpe de una bengala lanzada desde la curva romana. La suerte estaba echada. La violencia durante el derbi capitalino creció a niveles dramáticos a partir de entonces. En ese momento, el derbi provocó una gran movilización policíaca, porque son verdaderas batallas campales. Inclusive algunas de sus ediciones han estado a nada de cancelarse a causa de la violencia. A finales de la década de los 80, el comando Ultra Curva Sud encontró un nuevo enemigo, la Curva Lazial. Un nuevo grupo, más politizado y organizado y violento. Este grupo, con miembros más ligados a las organizaciones neofascistas, han mostrado cantidad de imágenes fascistas durante los partidos, ejerciendo una violencia contra porras de izquierda como la del Atalanta, Fiorentina y especialmente el Livorno. Además, en su página de internet venden sus productos, todos con símbolos fascistas que mencionaremos posteriormente. La rivalidad creció aún más entre 1999 y 2000. Porque por primera ocasión en la historia, los dos equipos llegaron a un gran nivel deportivo al mismo tiempo. La Lazio logró ser campeón en la temporada 99-2000, con lo que empataba el número de campeonatos de la Roma, que además del 41, también la había conseguido en 1983. Sin embargo, el gusto les duró poco, porque al año siguiente, en la temporada 2000-2001, la Roma consiguió su tercer scudetto. Por primera ocasión, el derbi tenía tanta importancia deportiva. En los dos equipos han militado jugadores emblemáticos y de grandísimo nivel, pero hay dos que sobresalen en el corazón de las dos fanaticadas. Paolo Di Canio, de la Lazio, y Francesco Totti, de la Roma. Di Canio marcó su carrera cuando, tras un gol que anotó a la Roma, corrió hacia la Curva Norte e hizo el saludo fascista. La imagen recorrió el mundo y la identificación de los tifosis de la Lazio quedaría marcada por su afinidad política. De hecho, recientemente corrieron a Di Canio de Sky Deportes por su tatuaje en el brazo derecho con la palabra Dux, que es referencia a la latina Duce, como se autonombró Mussolini. Por su parte, Francesco Totti no ha mostrado ideología política alguna, pero su apego a Roma es mucho más profundo. Nació en la capital italiana. Fue tifosi de la Roma. Se creó en la Academia de la Roma y toda su carrera deportiva la realizó con este equipo. Inclusive tiene el récord de goles con la Roma. Ganó el Scudetto con ellos en 2001 y se negó a varias ofertas de otros equipos más importantes como el Real Madrid por seguir jugando con el equipo de sus amores. El odio de la Lazio ya se lo había ganado, pero en 2010, tras el triunfo de la Roma en el derbi, se acercó a la Curva Norte y les mostró el pulgar hacia abajo, recordando a los gladiadores vencidos en el Coliseo romano, y que los de la Lazio lo tomaron como una burla por sus problemas de descenso de ese año. Después del partido, hubo un fuerte enfrentamiento entre tifosis y policías. Totti fue multado por la Federación Italiana por provocar la violencia. Es curioso que con una rivalidad tan grande, 10 jugadores hayan vestido las dos camisetas.
Los más representativos, Selmosson, sueco, quien es el único en haber anotado en el derbi con los dos equipos. El portero, Angelo Peruzzi. Siniša Mihajlović, quien jugó 2 años con la Roma y después de varios equipos firmó con la Lazio. Lionero Manfredonia. Quizá el caso más famoso, porque se formó en los equipos inferiores de la Lazio, debutó con ellos y fue estelar en el equipo de la Lazio. Pero en 87 firmó con la Roma y el impacto fue tan grande que las dos cabeceras de los equipos se dividieron. Los de la Lazio, porque unos lo odiaron a muerte por haberse ido de la Roma y otros no le dieron gran importancia. Mientras que los romanos, porque hubo grupos que se negaban a recibirlo en sus filas de su amado equipo. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, por favor regálanos tu like y suscríbete al canal. También regálanos tu comentario y dinos qué te gusta, qué no y qué otros partidos quisieras que tratáramos. Por tu atención, muchas gracias.